Números capítulo 10. Hemos visto hasta ahora cómo el pueblo de Israel está ya a punto de partir de Sinaí. Se tardaron una semana o 2 semanas en llegar a Sinaí. Ahí estuvieron 1 año y 1 mes aproximadamente. Y ahora ya están a punto de salir rumbo a la tierra prometida que el Señor le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob que le iba a dar a su descendencia. Y nos dice en el capítulo anterior que llega el momento donde el tabernáculo ya está erguido, Aarón ya encendió las lámparas y todo está listo, la gloria del Señor se manifiesta en el campamento. Vimos la forma en la que el Señor hizo distribuir el campamento, pero el tabernáculo estaba en el centro del campamento y la gloria de Dios manifestada ahí las 24 horas, imagínense ustedes. En el día estaba la nube, una nube que la podían ver de todos lados, en la noche estaba una columna de fuego. Y eso estaba constantemente. El pueblo, cada vez que salía, cada uno de su tienda, veía la presencia de Dios que estaba en medio de ellos. Vimos la distribución, que es importante que la recordemos. El tabernáculo estaba en el centro y estaba rodeado de la tribu de Leví. En la parte este, que era donde estaba la puerta del tabernáculo, estaba Moisés con los sacerdotes, todos de la tribu de Leví, obviamente. Y luego en la parte sur estaban los coatitas. Y en la parte norte estaban los meraritas. Y en la parte posterior, en la parte oeste, estaban los gersonitas. Moisés pertenecía a esta tribu de los coatitas, ¿verdad? En el momento de transportar el tabernáculo, eran los meraritas y los gersonitas los que estaban llevando las cortinas y el entablado y las columnas y las basas. Los coatitas se encargaban de llevar ellos todo lo que era el mobiliario del templo. Cada mueble tenía anillos para ponerlos en varas y cargarlos. Tanto el altar de que estaba afuera, la pila para lavarse, afuera del lugar santo. Dentro del lugar santo estaba el candelabro, estaba la mesa de la proposición, el altar del incienso y aún el arca. Todos ellos tenían sus argollas y sus varas puestas. Esos no se cargaban en carros, sino se cargaban por los mismos levitas, por los coatitas. Alrededor de ellos estaban las tribus de Israel distribuidas. En la parte este, enfrente de Moisés y los sacerdotes, estaba la tribu de Judá, la tribu de Isaacar y la tribu de Zabulón. Judá estaba en medio y tenía su bandera izada, que era la cara de un león. En la parte norte estaba la tribu de Dan, de Aser y Neftalí. Y también Dan tenía su bandera alzada, que era la cara de un águila. En la parte sur estaba la tribu de Rubén, de Simeón y de Gad, y la bandera de Rubén era la cara de un hombre. Y en la parte posterior estaba Efraín, Manasés y Benjamín. Efraín con su bandera, que era la cara de un buey. Esa era la distribución del campo de los israelitas. Se parecía un ejército mientras estaban acampando. No acampaban como les daba la gana. Tenían que estar en este orden y perfectamente bien organizados. Y aquí nos va a hablar acerca de unas trompetas que el Señor va a mandar a hacer. Y dice en el versículo 1 del capítulo 10 que Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, obra de mano de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes de los jefes de los millares de Israel. O sea, cuando las 2 estaban tocando, se juntaba toda la congregación. Si estaban cenando en su casa y de repente oían las 2 trompetas sonar, todo el mundo dejaba ahí su comida y salía y se iban a congregar a la puerta del tabernáculo. Cuando sonaban solamente una, eran los jefes nada más. Dice: cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Algún toque especial de guerra que conocían que era el momento de salir adelante. Y cuando tocares alarma, se moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Estos son los que estaban enfrente de Moisés, que es la tribu de Judá, la tribu de Isaacar y Zabulón. Quiere decir, ellos son los primeros en partir. Cuando se toca la trompeta para salir, los primeros en partir son los que, porque siempre partían hacia esa dirección, hacia donde estaban los de Judá, Isaacar y Zabulón. Cuando toques la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas, pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con un sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. Ellos eran los encargados, tenían 2 hijos y había 2 trompetas. Y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare,
Tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. La lectura a veces está un poquito confusa. Lo que nos está diciendo aquí es lo siguiente: van a salir, el Señor les dice que hagan estas trompetas. Las trompetas tenían 6 funciones. La primera era convocar a toda la congregación al tabernáculo. La otra era que los príncipes de las tribus estuviesen delante de Moisés. La otra era para que las tribus que están acampadas, era el momento de marchar. La nube del tabernáculo subía y era el momento de marchar. Y cuando era el momento de marchar, se tocaba la trompeta en cierta manera, y lo primero que hacían era que envolvían el arca. El arca la tenían que empacar los hijos de Aarón. Solamente ellos conocían el mobiliario que estaba dentro del lugar santo y del lugar santísimo. Ellos llegaban y con el mismo velo que cubría y dividía el lugar santo del lugar santísimo, envolvían el arca y después le ponían otro velo encima, le ponían una cubierta de pieles de tejones y luego un velo azul, y ponían las varas. Y después que ya empacaban todo el resto del mobiliario, entraban primeramente de los coatitas, los que se iban a llevar el arca, y eran los primeros en salir en la caravana. Inmediatamente se tocaba la trompeta otra vez, y era Judá, izaba su bandera, y salía Judá con Isaacar y Zabulón. Las 3 tribus salían marchando. Se tocaba la trompeta otra vez. Los gersonitas y los meraritas llevaban el tabernáculo ya desarmado en carros, ya empacado, y seguían ellos. Se volvía a tocar la trompeta, salía Rubén con la tribu de Simeón y con Gad con su bandera. Después se volvía a tocar la trompeta otra vez y salían los coatitas cargando los muebles del tabernáculo. Se tocaba la trompeta por 6ª vez, salía Efraín con Manasés y Benjamín, y la 7ª vez que tocaban la trompeta salían las últimas 3 tribus, Dan, Aser y Neftalí. Detrás de toda esta congregación de los israelitas venía una multitud de extranjeros que, como vimos en Éxodo, había salido con ellos. Aprovecharon salir con ellos muchos de los que eran tal vez esclavos que venían de otras naciones que vivían allí en Egipto, tal vez egipcios que eran pobres, tal vez simplemente gente que era mezclada, que tenían un padre egipcio y la madre judía, o a la inversa. Toda esta gente que no eran judíos iban marchando hasta atrás, pero ahí venía una gran cantidad de gente, como nos dice en Éxodo, que los acompañaron para salir. Al momento de salir, como ya nos está diciendo todo esto aquí en todo el capítulo 10, que no lo vamos a leer, nos vamos a brincar hasta el versículo 29, y dice: entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Reuel, medianita, su suegro. Este es el cuñado de Moisés. Le dice: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré, ven con nosotros, le está diciendo a su cuñado, y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió: yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y Moisés le dijo: te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Ahora, aquí hay gente que critica a Moisés porque Moisés está invitando a su cuñado, que obviamente, según el relato vemos aquí, primero dijo: no, yo no quiero ir, y Moisés le dice: pero es que tú conoces el desierto, nosotros no lo conocemos. Bueno, y al final fue. Ahora, algunos dicen: bueno, a lo mejor aquí Moisés, pues ¿qué le pasaba a Moisés? ¿Que no sabía que Dios era el que iba a guiarlos por el desierto? Sí, mis amados, el problema no es que Moisés, yo pienso, no podemos criticarlo tan duro, no tuviese confianza en el Señor, pero en el desierto hay muchas cosas que hacer. Están guiando una población de aproximadamente 3 millones a 3 millones y medio de personas. Es mucha gente. Era una gran cantidad de gente. Entonces, es el momento de decirles: bueno,
Mira, aquí es donde vamos a encontrar agua. Mira, no le hagan así, no duerman de esta manera. No, qué sé yo. Era el tipo que conocía cómo se andaba en el desierto. Entonces le está diciendo a Moisés, mira, obviamente el Señor nos va a guiar, pero tú en las cosas prácticas y en los detallitos nos puedes ir guiando, conociendo el desierto. Y yo creo que esa es la situación que hay. Y el hecho de que sabemos que los guió es porque más adelante en el libro de Jueces vemos los descendientes de este señor, del cuñado de Moisés, que habitaban allí entre ellos. Ahora, si este señor entró o no a la tierra prometida, quién sabe. Yo creo que no. De hecho, les voy a decir, a la tierra prometida, de toda la gente que contaron, vimos la vez pasada que contaron 103,000 y tantas personas, solamente van a entrar 2, Caleb y Josué, porque ni siquiera Moisés y su hermano Aarón van a entrar a la tierra prometida. Los vamos a ver en un momento más. Así que yo creo que tampoco este señor Hobab iba a entrar ahí. Aconteció que el pueblo se quejó, dice el versículo 1 del capítulo 11, a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, que significa incendio, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Pues lo que sucede es muy sencillo. La gente empieza a salir y se empiezan a quejar de Dios. Estuvieron un año tranquilos, acampando tranquilamente, esperando el momento que iban a ir hacia la tierra prometida. Y en el momento que están ya caminando, que están en el calor del día, que están en el desierto, ya salieron del lugar en donde estaban cómodos, se empiezan a quejar de Dios. Ya no se acuerdan de lo que estaban viviendo en Egipto. Se empiezan a quejar de Dios. ¿Qué es esto? ¿A dónde nos está llevando Dios? Y saben, para nosotros esto es un ejemplo muy grande, porque a veces pensamos que el Señor nos tiene que estar llevando por un camino muy bonito y agradable todo el tiempo. Y cuando el Señor de repente nos lleva por un camino duro, pensamos, Dios se olvidó de nosotros. ¿Qué clase de Dios es esta? Le estamos diciendo en otras palabras al Señor, si yo estuviera en tu lugar haría un mucho mejor trabajo que tú. Qué terrible cosa. Y la ira de Dios se enciende porque se da cuenta de que esta gente va a empezar a murmurar y va a ser la historia del pueblo de Israel hasta que entran a la tierra prometida, estarse quejando. Entonces lo primero que hace aquí el Señor, de una forma fuerte y de una forma radical, como está acostumbrado el Señor a hacerlo, por lo menos la primera vez reacciona violentamente. Se están tan solo quejando, el Señor envía mortandad y con fuego quema a unas personas ahí, ¿verdad? Entonces hay una gran cantidad de gente que muere y pues el pueblo dice que clamó a Moisés y Moisés oró al Señor y el Señor ya calmó el juicio que estaba haciendo. Pero luego nos dice el versículo 4 que la gente extranjera que se mezcló con ellos, esta gente que había salido de Egipto con ellos, tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Saben, la gente extranjera, algunas traducciones dicen el populacho, la Biblia de Jerusalén dice la chusma que había salido con ellos. La de haber escrito el chavo, no, el chusma, Kiko, la debió haber escrito Kiko esa. Sugirió esa frase allí. Chusma, chusma, chusma. Dicen que tuvieron un vivo deseo y empezaron ellos a contaminar al pueblo de Israel. ¿Quién nos diera a comer carne? No sé yo en qué momento dejaron de comer carne. Tal vez mientras estuvieron allí instalados en Sinaí, tenían sus sacrificios y comieron carne, pero después no hay evidencia de que mientras estaban rumbo a donde iban a llegar, hubiese esta carne o tuviesen permiso de comer carne. Notemos que el Señor no les había dado permiso de comer carne a menos que fuera de los sacrificios, ¿verdad? Entonces tenían que instalar todo esto y la gente se empezó a quejar. Entonces, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto gratis, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. Y el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos y lo majaba en morteros y lo cocía en caldera.
y hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo o como de pan recién cocido. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Ellos tenían este maná que sí era una gran comida en el sentido nutritivo, me imagino yo, ¿verdad? Muy nutritivo debe haber sido, pero un poco aburrido. Ellos hacían tostadas, hacían galletas, hacían panes, ¿qué me imagino yo que hacían con esto, verdad? Pero aquí están con este vivo deseo. ¿Y quién nos diera a comer ahora pescado? ¿Cómo se me antojaría un sándwich de cebolla con ajo? Puros condimentos. Ahora estamos con este alimento que es muy blando. Y saben, el maná el Señor se los dio por un propósito. Si nosotros, por ejemplo, leemos en Deuteronomio 8, donde el Señor está hablando al pueblo de Israel, la razón por la que Él les dio el maná, dice en el versículo primero del capítulo 8, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Aquí Moisés está hablándole al pueblo que ya está a punto de entrar a la tierra prometida. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. Para eso te trajo esos 40 años. Y para probarte, dice allí, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ese era el motivo por el cual andaban en el desierto, para ver si iban o no a guardar los mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido tampoco, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Y saben, esto es importantísimo. El pueblo de Israel estaba, el Señor, sustentándolos con maná para que ellos tuviesen confianza en el Señor. Y saben, el Señor a veces a nosotros nos pasa por un momento de maná también. Un momento de maná. Es el momento de necesidad. Es el momento donde no nos sabe la vida porque estamos con aflicción. Estamos pasando en ese momento por el desierto. Y puede que no tengamos respuesta. Señor, ¿por qué si tú pudieras darnos de comer carne y darnos unas cebollas y unos ajos y hacernos la vida un poquito más tranquila? ¿Por qué nos das este maná y tenemos que levantarnos todas las mañanas a cosecharlo? Pues era una cosa tranquilísima, no se tardaban mucho en tomar lo que iban a tomar del maná. Pero empezaron a tener esta gula, este deseo. Y estaban diciendo, nos estamos acordando de lo de que había en Egipto. Ustedes saben que Egipto es un tipo del mundo. Nos acordamos de lo bonito que nos sentíamos allá. Y hay cristianos que viven una vida mediocre porque son este tipo de multitud mixta de extranjeros que han entrado a la iglesia, han conocido del Señor y como que se han acercado un poquito porque sienten el calorcito del Espíritu, pero a la vez están siempre mirando hacia atrás, mirando al pecado, mirando al vicio, mirando a las cosas de donde el Señor ya los ha sacado, y en un momento dado, como no tienen el gozo del Espíritu, dice, ¡ay, quién nos diera otra vez! Nos acordamos del pescado. ¿Ustedes creen que Moisés no se acordaba del pescado? ¿Ustedes creen que Aarón no se acordaba del pescado? Sí, pero no les importaba. Ellos sabían que iban a una tierra que fluía leche y miel. Iban con los ojos puestos en la meta final, como los verdaderos cristianos andamos aquí en la tierra. Somos peregrinos. Esta no es la vida que debemos de tener. No es el momento de gozar la vida aquí, entre comillas, sino de gozar la vida que el Señor nos está dando, de disfrutarla y no quejarnos. Entonces ellos tuvieron este deseo. Y dice que Moisés los escuchó, dice en el versículo 10, que estaban llorando sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira del Señor se incendió en gran manera y también le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, y aquí se va a quejar Moisés, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo, acaso? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiría yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. Imagínense, Moisés estaba paseando por el campamento y todos estaban a la puerta de su tienda. Queremos carne. Ay, carne, cebolla, ajo, pescado. Dios mío. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y así, si así lo haces tú conmigo, fíjense lo que dice Moisés, yo te ruego que me des muerte.
si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Señor, si soy tu amigo, mátame, está diciendo Moisés, porque esto es demasiado para mí. Wow. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúne 70 varones de los ancianos del pueblo y de sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo le dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne. Fíjense el pensamiento de ellos. Nos iba mejor en Egipto, allá comíamos gratis. Se acordaban de todo lo bonito de Egipto, pero no se acordaban de los gritos que estaban dando, porque estaban siendo atribulados y estaban siendo oprimidos, y clamaron a Dios para que los librara. De eso no se acuerdan. Como no se acuerda el cristiano mediocre que está regresando al mundo, no se acuerda de los dolores que tenía en el mundo, hasta que le vuelven a infligir dolor y lo vuelven a herir. Qué terrible. Dice: no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino que hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices, y le aborrezcáis por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Nuevamente ese fue el lloro con el que se quejaron al principio también. ¿Para qué venimos? Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual estoy. O sea, casi 3 millones de personas o un poco más. Y Señor, tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán acaso para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? O sea, Señor, ¿cómo piensas hacer esto? ¿Les estás prometiendo carne a toda esta gente para un mes entero? Hello, Señor, por favor, perdón. ¿Qué vas a hacer? Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Tremenda cosa, ¿eh? El Señor no necesita ayuda, ni necesita explicaciones, al Señor le es igual darle de comer a una persona que darle de comer a todo ese ejército. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras que Jehová le dijo, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Literalmente la traducción es profetizaron, pero profetizaron solamente ahí y ya no volvieron a profetizar más. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu, y estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Num, ayudante de Moisés, uno de los jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Luego aquí en el versículo 31 del capítulo 11 de Levítico, vemos que el pueblo de Israel se había quejado ya rumbo a la tierra prometida. Se quejaron primero de Dios diciendo: ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto. ¿Para qué salimos acá? Mira dónde estamos. Estamos en el desierto, agotados, caminando. Extrañamos la carne que comíamos allá. ¿Se acuerdan cuando terminábamos nuestros jornales? Nos sentábamos a comer esas ollas que había pescado, todo el que queríamos, con cebolla, con ajo. Ay, los melones, ¿se acuerdan? Y los puerros. Ay, 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 ¿quién nos diera a comer esas cosas? Y aquí, queremos carne, Moisés. Y Moisés estaba ya aturdido y le dice al Señor: Señor, yo no soporto a este pueblo. Me es muy pesado. El Señor primero le da la respuesta: mira, el pueblo quiere carne. El pueblo te es pesado, yo te voy a dar la ayuda de 70 personas que te van a ayudar. No sé qué tanta ayuda fueron estas 70 personas, la verdad, ¿eh? La Biblia no nos habla mucho de la ayuda de estas 70 personas. Pero le dice: en cuanto a la carne, yo les voy a dar de comer por un mes entero. Moisés le dice: pero ¿cómo, Señor? ¿De dónde vas a sacar carne para 3,5 millones de personas que están aquí? ¿A poco quieres que matemos a todos los animales que quedan aquí? ¿Y serán suficientes para darles de comer a toda esta gente? ¿O vas a hacer amontonar todos los pescados del mar? Son 3,5 millones, Señor, de personas aquí. Más de 600,000 hombres de a pie, con sus mujeres y sus niños, etc. Y el Señor le dice:
¿Que no crees que yo lo puedo hacer? Vas a ver si mi palabra se cumple o no. Y dice aquí que vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Fíjense lo que está diciendo aquí. Vino un viento en donde las codornices, que en esa área acostumbran cruzar el mar, y cuando ya llegan a tierra van muy cansadas, están agotadísimas. Y dice que el Señor las trajo además con un viento especial. Y había un día de camino, esa era la distancia que había, uno caminando, la cantidad de codornices que había, a una altura de 2 codos que eran como 90 o 80 centímetros. Imagínense la cantidad de aves que había ahí. No, pues la gente dijo, uy, ¿para qué queremos el pescado? Se pusieron muy contentos y dice, entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, dice la Reina Valera. Literalmente son 10 homeres. ¿Saben cuántos son 10 homeres? Un homer son 370 litros. Son 100 galones. El que menos recogió 1,000 galones de codornices. 3,700 litros si los pudiéramos medir por litros. Imagínense ustedes, una cantidad increíble. El que menos recogió. Y dice, y las tendieron a lo largo del campamento, las estaban preparando. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatabá, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Y de Kibrot Hatabá partió el pueblo a Haserot y se quedó en Haserot. Kibrot Hatabá quiere decir tumbas de los codiciosos. O sea, aunque el Señor les dio lo que quería, los castiga. Y esto quiere decir una cosa especial. A veces el Señor, cuando nosotros hacemos un berrinche delante de Dios, tal vez nos escuche y diga, ok, te voy a dar lo que estás pidiendo, pero te voy a castigar por lo que estás pidiendo, porque te estás poniendo insolente. Entonces te voy a dar lo que estás pidiendo, pero te voy a castigar por lo que estás pidiendo, porque no estás teniendo confianza en mí. Y eso es lo que está haciendo el Señor aquí. Ok, cómase su carne, pero el Señor trajo una plaga sobre ellos. Ahora, acaba de murmurar el pueblo, acaba de ser castigado el pueblo por estar murmurando en contra de Dios y en contra de Moisés. Y Moisés ha estado, yo ya no quiero llevar a este pueblo. Fíjense, Moisés, mis amados, era un líder que no envidiaba ni estaba celoso guardando su posición. Un verdadero líder, que el cual el Señor lo ha puesto en una posición, no defiende a capa y espada su posición, porque yo quiero ser el jefe. Moisés no quería ir. Cuando el Señor le dijo, te voy a poner al frente de todo esto para que saques al pueblo, Moisés pudo haber dicho, ¿qué voy a ser el jefe? Sí, ok, Señor, vamos. Ve con tu hermano Aarón. No, Aarón, él después, tú sabes, se va a meter en problemas, mejor yo voy solo. No, él no quería ir. Y dijo, Señor, voy a enviar a tu hermano Aarón, él es el que va a hablar. Ok, Moisés era humilde. Y aquí lo vamos a leer, dice que era el varón más manso de toda la tierra. Y ese era el problema por el cual la gente se le subía encima a veces. Bueno, ahora van a murmurar sus propios hermanos. Dice el capítulo 12 que María y Aarón, o Miriam, en otras versiones la traducen, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. O sea, se casó con una etíope. Yo no sé si porque era de otra raza, de repente Moisés se casó con otra mujer que era una etíope. Y sus hermanos empezaron allá a murmurar, oye, ¿por qué se casó con esta mujer? Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Ahora, ¿había hablado el Señor por medio de ellos? Pues yo calculo que sí, porque Aarón era el sumo sacerdote. Tenía el Urim y el Tumim, y con él la palabra de Dios venía a él de alguna manera también. Se le conocía a Miriam o a María como profetisa, o sea que también el Señor de alguna manera había estado hablando por medio de ella. Y ellos no están preguntando, ¿será que Dios puede hablar por nosotros? Están diciendo, ¿que no también ha hablado por nosotros el Señor? ¿Y por qué de repente Moisés aquí se levanta como el jefe? Ahora, podemos entender la familia. Esta hermana María, era la que cuando Moisés era un bebé, lo puso en el canastito y lo andaba cuidando a ver qué iba a pasar con el canastito. Y después, cuando lo encontró la hija de Faraón, ella se acercó y la hija de Faraón dijo, oye, y le dijo ella, te busco una nodriza, sí. Se la llevó a la misma mamá, a la madre de Moisés, para que lo amamantara, ¿verdad? Lo criara. Entonces era una hermana mayor. Aarón era el hermano mayor de la familia. Y aquí está este Moisés, el hermanito Moisés, que de repente es jefe. ¿Que no ha hablado el Señor también por nosotros? ¿Y por qué se está levantando así?
Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Qué tremenda cosa. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Reunión familiar en el tabernáculo de reunión. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso en la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón, a María, y salieron ambos y les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Esto es tremendo. Es fiel en toda mi casa. Moisés tenía algo especial. ¿Y saben qué era? Que era fiel en toda la casa del Señor. Todo lo que el Señor quería que Moisés hiciera, lo hacía. Y lo hacía bien. Y lo hacía con el corazón correcto. Moisés no quería el trabajo de llevar al pueblo de Israel. Pero ya una vez que lo tomó con todas las fuerzas. De tal manera que cada vez que el Señor decía: apártate que los voy a destruir. No, Señor, por favor, no los destruyas. Si los vas a destruir, borra mi nombre del libro de la vida. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda! Moisés amó a su pueblo más que a sí mismo. Como el amor que tuvo el Señor hacia nosotros. Nos amó más que a sí mismo. Dio su vida por la nuestra. ¡Qué tremenda cosa! Él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Y esto es impresionante. Fíjense, Daniel, por ejemplo, un gran profeta, el Señor le hablaba por visión, por sueños. José, por sueños. Y a muchos de los profetas por visiones y sueños. ¿Cuál es la diferencia de la visión y el sueño? Es casi lo mismo. Lo que pasa es que en la visión uno está despierto y está soñando despierto. Y la visión uno está soñando mientras está dormido. Pero uno entiende el mensaje. Dice: y les voy a hablar por figuras, por sueños. Pero a Moisés cara a cara, como uno habla con su compañero, y además va a ver la figura cuando yo esté hablando con él. Tremenda cosa. Nadie más en la historia ha tenido esta experiencia que Moisés tuvo. ¿Y por qué? Porque era un varón manso. Dijo Cristo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mansedumbre es un poder bajo control, no la arrogancia y la prepotencia de decir: porque yo soy el jefe, aquí yo grito. Y por esto mismo, más adelante, cuando Moisés desobedece a Dios, que lo veremos más adelante, el Señor le prohíbe entrar en la tierra prometida, por esta capacidad que él tenía de tener esta relación con Dios de esta forma. Dice: ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué no tuvisteis temor? ¿No se dan cuenta ustedes en la forma que yo me comunico con Moisés? ¿Que están ciegos ustedes como el resto del pueblo? Y miren, mis amados, el resto del pueblo, nosotros estamos leyendo estas cosas aquí en la Biblia y nos damos cuenta cuando Dios está hablando con Moisés, porque lo estamos leyendo. Pero en el caso cuando estaba Moisés aquí presente con el pueblo de Israel, salía Moisés de repente y decía: acabo de hablar con el Señor y me dijo que teníamos que hacer esto. Así como no. Y te dijo a ti nada más. Sí, a mí nada más. Entonces a veces decía: bueno, ¿y a nosotros no nos habla? Entonces, ¿por qué no tuviste temor de hablar contra Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María y he aquí que estaba leprosa. O sea, Aarón era el sumo sacerdote, el encargado de verificar si una persona tenía lepra o no. Y la vio en el momento, la examinó y dijo: está leprosa, está la nieve. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, ahora sí eres Señor mío. No pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Fíjense el corazón de Moisés, tremendo, ¿verdad? Y respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiese escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Y así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos, y después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Ahora, ¿por qué María fue la castigada? Me imagino que María ha de haber sido la que inició toda esta situación y empezó a hablar con Aarón. Yo creo que en ese momento el Señor sanó a María inmediatamente. Pero la ley para el que estaba leproso era: después de que el Señor lo sanó, tenía que permanecer aún 7 días después, afuera. Pero lo que dice aquí el Señor es tremendo. Si su padre lo hubiera escupido en el rostro, que era una forma de desdén que existía y todavía existe en esta época en el Oriente, ¿no sería avergonzada por 7 días? Que se salga del campamento por 7 días. Y el Señor le estaba diciendo: yo que soy el padre, esto escupí en el rostro de mi hija, porque estoy avergonzada de ella, de su actitud. Así que se sale fuera del campamento. Y se imaginan la vergüenza. Ella quería honra.
Lo que tuvo ahora era vergüenza. ¿Y por qué no nos vamos yendo? Porque María está fuera del campamento esperando. Ni siquiera ella estaba antes allí enfrente de la puerta del tabernáculo. Tenía que estar fuera de donde estaban ya todas las tribus. Un buen camino. Eran 3,5 millones de personas. Tuvieron que salir un buen camino para dejarla fuera del campamento. Ahí te vas a quedar. Aquí tienes tu agüita, tienes tu comidita, aquí está tu tiendita. En una semana y todo el mundo esperando a María para poder salir. Wow. Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. No vamos a leer los nombres de todos, nada más vamos a destacar a los dos que nos interesan, que son Caleb y Josué. En el versículo 6 dice: de la tribu de Judá es Caleb, hijo de Jeftone, y en el versículo 8 dice: de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun, y Josué es hijo de Nun. Y para comprobarlo, en el versículo 16 dice: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer a la tierra. Y Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. O sea que salen estas personas y nos dice este capítulo que llegan y recorren literalmente toda Palestina. Se tardan 40 días en ir y les dan la instrucción aquí Moisés: cuando vayan, verifiquen cómo son las ciudades, si las ciudades son fuertes, si están nada más así desprotegidas, cómo es la tierra, si es abundante, esfuércense y traigan algo del fruto de la tierra, y cómo es la gente de allá, cómo parece la gente de allá, si hay bosques allá. Entonces, todo lo que puedan ver y toda la información que nos puedan traer, tráiganla. Entonces salen estos hombres y dice: y regresaron. Y en el versículo 27 dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra de la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Y traían un racimo, nos dice el versículo 24. El 23 dice que llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Imagínense, entre 2 personas un racimo de uvas. Debe haber sido una cosa impresionante, ¿verdad? Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a esa tierra que sí fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, mas el pueblo que habita en ella es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, que son gigantes. Amalek habita en el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo. O sea, aquí están hablando los 12 espías, cada uno está contando su situación, y la gente empieza allí como a murmurar, se empieza a gritar la gente, y Caleb calma a la gente y le dice: momento, señores, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos somos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él, los otros 10, dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían recorrido y reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Imagínense, están diciendo Caleb y Josué: es tierra, realmente está fluyendo leche y miel, miren el fruto que acabamos de traer. Y los otros están diciendo: no es cierto, esa tierra no nos va a poder sustentar, traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Todo el pueblo, no todo el pueblo. Vieron algunos de los hijos de Anac, pero a veces cuando el temor empieza a exagerar las cosas, todos eran unos gigantes tremendos. Dice: y nosotros allí vimos a los gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así nos sentíamos nosotros. Y ellos nos veían así: mira estos enanitos aquí. ¿De qué cuento vienen? ¿Quién sabe? Qué cosa tan tremenda. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo a ellos toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Imagínense, la gente dijeron: ojalá hubiésemos muerto en Egipto, o aquí que nos muramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Imagínense la terrible cosa. ¿Por qué nos ha traído Jehová aquí? Para hacernos presa, para hacernos morir.
¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jeftoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocer es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seas rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo que está en esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Fíjense la diferencia. El pueblo de Israel está temeroso porque no está poniendo a Dios en la ecuación. Nosotros no podemos entrar ahí. Es un pueblo fuerte, ciudades fuertes. Nos van a aplastar. Vamos a denominar otro líder aquí. A este tipo de gente no los podemos convencer, a Moisés y a su hermano. Vamos a regresarnos a Egipto. Hasta aquí estamos ya hartos de este asunto. Entonces Josué y Caleb rompen sus vestidos y dicen: no, señores, lo vamos a entrar, y si Dios se place en darnos eso, nos lo va a dar. Los vamos a comer como pan, porque Dios está en nuestro lado. Y cuando Dios está en nuestro lado, todo funciona. Ellos sí están poniendo a Dios en la ecuación. ¿Y qué hace la gente? Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte. Dice: pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo, Señor, con tu poder, y dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este tu pueblo, y que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que la nube estaba sobre ellos, y que ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Las gentes que hubieran oído de tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Los pudo sacar de Egipto, pero los pudo matar al desierto. Ahí te ruego, Señor, que sea magnificado tu poder, y como hablaste diciendo que soy tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ninguna manera tener por inocente al malvado. Señor, perdona la iniquidad de este pueblo. Y el Señor los perdona. Ahora, pareciera nuevamente como que Moisés es más espiritual que Dios, pero el Señor está utilizando esta táctica también para tener misericordia del pueblo y para trabajar en el corazón de Moisés. No obstante, el Señor sí va a castigar a Israel. Y dice el Señor: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, en el desierto, y me han tentado y han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. Ninguno de los que me han irritado la verá. Y le está diciendo aquí el Señor lo siguiente. Dice: los que son mayores de 20 años van a morir aquí en el desierto. Dijeron que querían morir en el desierto, van a morir en el desierto. Dijeron que preferirían morir en el desierto, aquí se van a morir y no van a entrar. Sus hijos, de los cuales dijeron: ay, a lo mejor esos los va a consumir la espada, ellos son los que van a heredar la tierra prometida. Porque ustedes no se están preocupando por sus hijos, solamente están reclamando. Yo sí me estoy preocupando por sus hijos. Ellos van a heredar la tierra prometida. Y todos los que habían contado, los 603,000 hombres de 20 años para arriba, murieron en el desierto. Y solamente Caleb y Josué iban a entrar. Y como dije, ni aún Moisés va a poder entrar allí. Qué cosa tan tremenda. Los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, al volver, que habían hecho murmurar a él, a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron delante de Jehová por una plaga, exceptuando José y Nun. Después del versículo 39 al 45 solamente lo voy a narrar. El pueblo de Israel dice: hemos pecado Moisés, ¿sabes qué? Vamos a tomar la tierra prometida. Y les dice Moisés: no, ahora Dios dice que no. Ustedes dijeron que no y se quejaron y hablaron contra Dios. Ahora Dios dice que no va a estar con ustedes y no vayan. Vamos. Y fueron y los derrotaron. ¿Saben qué es la cosa más triste, mis amados hermanos? Que más adelante la gente va a seguir murmurando
murmurando en contra de Moisés, diciendo: por tu culpa no entramos en la tierra prometida, porque tú no nos quisiste meter a la tierra prometida. Y dije yo, muchos cristianos andan en el desierto caminando. Había un trayecto que Dios había pensado era correcto andar en el desierto. El trayecto era de llegar allí nada más, en un poco de tiempo. Pero como no quisieron entrar en la tierra prometida y no la quisieron poseer, ahora iban a andar 40 años. Tardaron 40 días, dice el Señor, en reconocer la tierra de estos espías. Dice, 1 año por día. Van a estar 40 años en el desierto. Hay cristianos que están en el desierto porque no quieren entrar al descanso de la tierra prometida que el Señor nos da. Qué terrible, ¿verdad? Ojalá entremos en el reposo de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú la injertes en nuestros corazones y que realmente nos permita, Señor, ver la grandeza que es de entrar en tu reposo, de entrar a la tierra prometida que tú nos has prometido, Señor, si tan solo ponemos nuestra confianza y nuestra vida en tus manos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.